Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su gustada sección, las clases de historia. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado analizando sobre los inicios o la gestación de el anhelo de autonomía. Vamos a hablar un poquito acerca del criollismo y vamos a ver cómo ellos de cierta manera se vuelven un grupo tan fuerte que comienza a mover los hilos de lo que más adelante se viene a presentar como la lucha de independencia. Bien chicos, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ir analizando qué es el criollismo. El criollismo en las últimas décadas del siglo XVIII fue durante las últimas décadas del siglo XVIII fue en gran prosperidad para Nueva España todo lo que se estuvo moviendo referente al arte, cultura y situaciones de ideologías que venían desde Europa. Recordemos ideologías de democracia, ideologías acerca de lo que era el derribar las monarquías absolutistas, todo lo que era el liberalismo. ¿Sale, chicos? Ahora, el criollismo fue una situación que se da por aquellos que nacen ahora en Nueva España, hijos de peninsulares, hijos de españoles que vienen de España, y llegan aquí a la nueva tierra, que en ese momento se le conocía como Nueva España, y bueno, tienen aquí su descendencia. El problema es que los europeos que nacieron allá no veían con buenos ojos a los que habían nacido aquí. Los consideraban inferiores y de cierta manera no les daban la oportunidad de ocupar cargos públicos o cargos mucho más mayores a los que de cierta manera un español que denominaban que venía de la verdadera España, bueno, pues no podían tener. Dice, sin embargo, desde primeros años del siglo XIX, la corona y sus colonias, dice, entraron en una grave crisis financiera, producto de los grandes gastos de guerra contra Inglaterra y Francia. Recordemos para esto que Inglaterra y Francia estaban muy interesadas en las mercancías y productos que se enviaban desde Nueva España, hacia Europa, y bueno, pues la población de cierta manera estaba sufriendo las repercusiones de esto. La población criolla, que se había conformado por una élite intelectual, tenía una visión propia, dice, del país donde había nacido, y para el siglo XVIII había estructurado una ideología nacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenía ya su propia identidad cultural y tenían en este caso muchos personajes que estaban letrados, o sea, que sabían leer, que sabían escribir, que estaban bien informados, que tenían ideas del liberalismo, que tenían ideas de democracia y que por ahí también se mencionaba acerca ya de una independencia de España. Siguiente diapositiva. Algunas formas representativas del criollismo fueron la exaltación del pasado indígena, a partir de los escritos de algunos estudiosos de la cultura prehispánica como Francisco Javier Clavijero, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y Fray Juan de Torquemada, quienes engrandecieron el pasado cultural de estas civilizaciones. Por mucho tiempo los españoles menospreciaron, y recuerden, quedó muy marcado en la conquista no solamente el terminar con una población, sino que aún con sus propios edificios construyeron los nuevos edificios coloniales. Por ahí se van a ver en algunos de estos edificios los vestigios de lo que fueron las culturas prehispánicas. Y técnicamente, ¿qué era lo que quería? El borrar de la historia, que quedara totalmente en el olvido todo lo que ellos de cierta manera hicieron. Gran parte se perdió, pero mucho aún se conservó. Recuerden, la tradición oral, de padres a hijos, la tradición que muchos de ellos aún conservaron, costumbres y sobre todo conocimientos. Esto no lo pudieron borrar. Por otra parte, quienes estuvieron interesados en toda esa tradición y quienes estuvieron interesados en todo ese pasado cultural, bueno, comenzaron a escribir apuntes sobre medicina, sobre herbolaria, sobre conocimientos en base al territorio, sobre muchas cosas que ellos de cierta manera sabían y habían desarrollado y que eran previo a la llegada de los españoles. Por lo tanto, se comenzó a exaltar ese deseo de el pasado antes de la Nueva España, y bueno, esto causó que de cierta manera se impulsara un cierto nacionalismo. Por otro lado, dice la moral y las buenas costumbres basadas en el catolicismo. Esto es una idea muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando llegan las reformas borbónicas, y en este caso llegan los nuevos gobernantes franceses, que también tenían ideas, en este caso sí, liberales,
pero fuera del catolicismo, ya que expulsaron a muchos jesuitas, muchos sacerdotes jesuitas, los expulsaron de Nueva España. Entonces los católicos, y en este caso las personas que estaban alienadas a esta creencia, bueno, les pareció un acto pues de cierta desprecio y repugnancia. ¿Por qué? Porque estaban discriminando a los católicos. Para ellos, pues una persona católica es una persona preocupada por asumirse como un verdadero practicante de esta religión, pero que también además tiene ciertos principios y valores muy diferentes a los que los franceses de cierta manera estaban mostrando. Una forma de vivir más recatada de cierta manera, y que, contrario a lo que los franceses vivían y hacían, pues no les parecía una situación muy buena para la moralidad de aquellos años. Por otro lado, la sociedad criolla comenzó a buscar la forma de defender sus intereses políticos y económicos. Dice, pues pensaban que tenían derecho a encargarse de los puestos públicos administrativos del virreinato. Una de las situaciones más fuertes donde el criollismo tomó mayor presencia fue esta. Ellos anhelaban puestos de mayor poder. Ellos anhelaban ser administradores de lo que de cierta manera decían, nos pertenece. Y es aquí donde se comienza a gestar claramente el deseo y el anhelo de una independencia. Siguiente diapositiva. El anhelo de autonomía. Dice, con la instauración de las reformas borbónicas, muchos intereses de los terratenientes y comerciantes, dice, habían sido dañados. Recordemos, un terrateniente es una persona que tiene grandes extensiones de tierra, dueño de hectáreas de tierra, y comerciantes que eran beneficiados por todo lo que se enviaba desde Nueva España a España. Se formaron emporios mercantiles y mucha gente tenía mucho dinero por esas exportaciones. Dice, con la invasión francesa a España y la aprehensión de Carlos IV y Fernando VII, la mayoría de los peninsulares, entre ellos algunos gobernadores y miembros de la Real Audiencia, pues optaron por seguir ciertos lineamientos del rey impuestos por Napoleón. En este caso, Napoleón es quien toma el poder de España, y no solamente de España, sino de Francia y de muchas otras naciones, y para ese tiempo, bueno, Nueva España, de cierta manera, se ve afectada por estas repercusiones. Durante mucho tiempo, Napoleón fue un hombre que tomó el poder, y no solamente Napoleón, sino aún su familia, y vamos a ver más adelante cómo Napoleón, de cierta manera, trae para muchos una ventana que se le conoce como, de cierta manera, la ausencia de un gobierno y la forma de ver cómo ahora se puede gobernar de manera independiente la Nueva España. Dice, mientras que en otros, principalmente de origen criollo, dice, lo desconocieron abiertamente, dice, demostrando su descontento con levantamientos y manifestaciones, dice, a favor de Fernando VII. ¿Qué era lo que deseaban? Bueno, que regresara el antiguo gobernante, el antiguo monarca. No querían ver, en este caso, a Napoleón, y se gestaron revueltas, y se gestaron también, en este caso, las personas, se manifestaron las personas a favor de Fernando VII. Por ahí vamos a ver cómo, de cierta manera, en las arengas de Miguel Hidalgo se menciona precisamente, viva la independencia, viva Fernando VII. Contrario a lo que muchas otras personas, o como la historia tradicional nos lo comenta, bueno, donde se habla de ¡viva México! ¡Viva! No hubo un tal, eso es un mito. Sí hubo una arenga donde Miguel Hidalgo incita al pueblo a levantarse en armas, pero ¿qué era lo que se quería? Que se reinstalara Fernando VII como gobernante. Y de eso casi no se habla, pero lo que se buscaba dentro de ese denominado anhelo de autonomía era regresar a la forma que se estaba haciendo el gobierno antes, ya que las reformas borbónicas, como lo había mencionado, no les permitían ser dueños de muchas extensiones de tierra, ni enriquecerse por parte, en este caso, de las personas que estaban al frente de los cargos religiosos. Por eso vino la expulsión de los jesuitas. Bien, chicos, más o menos ahí ya se va gestando, ya se van poniendo las cartas sobre la mesa, y se comienza a incitar por parte de la opinión pública el levantamiento y las conspiraciones. Vamos a hacer
una actividad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esta actividad creo que te va a servir bastante. Fíjate, después de ver la presentación, realiza la lectura de las siguientes páginas. Página 98 y 99 en tu libro de texto. Subraya y anota las ideas principales en tu libreta. Elabora un esquema en donde organices esta información y explica cómo influyeron estos procesos en las condiciones políticas de Nueva España. Si no tienes idea de cómo hacer un esquema, ahí te pongo dos ejemplos muy claros. Fíjate, ahí se puede ver en este caso cómo hay un tema principal o el tema central y en este caso las ideas principales que tú vas a sacar de la lectura. Recuerda, página 98 y 99 en tu libro de texto. ¿Sale? Después, los detalles acerca de estas ideas y así vas a desarrollar tu esquema. No es un resumen, por ahí muchos me ponen, es que no supe cómo hacer un esquema y le hice un resumen. No les estoy pidiendo un resumen. Es que no sé cómo hacer un esquema y le hice un cuadro. No es un cuadro. Por eso les pongo ahí cómo hacer o cómo ustedes puedan desarrollar su esquema. Por otro lado, bueno, ahí viene el tema principal y vienen las ideas principales de lo que ustedes van a obtener de su lectura y cada una de las ideas complementarias. Así pueden desarrollar un esquema y recuerden, estas son herramientas para que ustedes puedan estudiar y puedan ir recapitulando los conocimientos. Bien chicos, pues hasta aquí la presentación, esperando que pasen un excelente día, tarde, noche o madrugada. Hasta la próxima.